Buenos días, señoritas, señores estudiantes del noveno año de Educación General Básica Superior, paralelo D, de la extensión central día miércoles. Vamos a dar inicio el día de hoy, 3 de junio del 2020, con la clase correspondiente para esta semana. Entonces, voy a dar inicio dando la indicación respectiva, mencionando lo siguiente. Recuerden que ustedes pueden revisar las veces que crean conveniente todo este video para entender las características de las explicaciones debidas. Se ha procedido a ingresar las notas respectivas, como se les mencionaba la semana anterior, y por lo tanto, pues las notas ya están adjudicadas. Ustedes pueden observar, revisar en la página www.unedi.com o unedi.es, en donde usted puede colocar con su número de cédula y averiguar las notas que tienen en cada una de las asignaturas. Voy a explicarles brevemente, he tomado en cuenta que la fecha que usted me ha enviado las tareas, tomando en cuenta que tienen su guía de trabajo. En algunos de los casos se ha rediseñado, se ha recolocado las actividades de la guía por circunstancias que ya son conocidas. Segundo, si ha tenido un orden establecido, si tiene los gráficos explicativos. Y la característica de su trabajo es el de mejor explicación, tal como se pide. Todo eso, y en algunos casos, especialmente en la parte de la 10ª semana, cuando se envió el cuestionario, algunos enviaron la mitad, contestaron algo, contestaron mal, depende de eso. Ni siquiera tuvieron la oportunidad algunos de revisar lo que se encuentra en el libro para contestar las preguntas. Simplemente han contestado por contestar. Entonces, bajo esas premisas, voy a dar las notas que corresponden a la primera parcial en la asignatura de Ciencias Naturales. Indicarles que a disposición del Ministerio, las personas que no han podido conectarse o no tengan la oportunidad de entregar sus trabajos a tiempo, deberán contactarse con el señor rector para llegar a un acuerdo y entregar en el término de, según el Ministerio de Educación, su carpeta de completo de trabajos. Entonces, son las notas siguientes. Hay algunas personas que han entregado 1, 2, 3 trabajos, otros no han entregado nada, otros han entregado muy atrasados y con algunas situaciones que no corresponden a la respuesta correcta. Andrango Jocelyn, 1. Recuerden que el promedio es sobre 10 puntos. Arellano Rosa, 3.91. Arias Diego, 9.82. Ayala Darren, 9.45. Amante Alejandro, 1. Cabrera Paola, 8.09. Chango Luisa Daniel, 1. Esparza Rafael, 0. Imbaquingo Jonathan, 8.36. Itas Rosa, 9.91. Jara Anaet, 10. Jauregui Carol, 1. Lara Jonathan, 9.68. Luna Carlos, 0. Manguia María, 3.91. Merlo Jeffrey, 6.64. Muñoz Araceli, 9.82. Navarrete Edith, 0. Pilco Miguel, 10. Quilca Luz, 9.10. Kimbia Jocelyn, 9.68. Rodríguez Gilson, 7.59. Romero Carlos, 2. Sánchez Naomi, 10. Tatamuez Alejandra, 7.50. Túqueres Lidia, 10. Ulloa David, 10. Vargas Marco, 1. Yanzapanta Giovanni, 9.68. Esas son las notas que corresponden a esta primera parcial.
En cuanto a ciencias naturales, por el tiempo no voy a indicar cuáles son las notas que tenemos o quiénes les faltan. Ya sabemos que para la segunda parcial ya está corrida semana 11, 12 y el día de hoy a máximo hasta las 11 horas 45 debe subir la tarea número 13, lo que vamos a revisar por esta vez, ya que he abierto un poco el día lunes por situaciones personales. Se les ha dejado para que envíen hasta el día de hoy, hasta las 11 y 45 de la noche, el trabajo de la semana número 13. Todo eso se está tomando en cuenta. Bien, para poder trabajar ya a la semana número 13, voy a proceder a socializar las diapositivas que se han preparado. Y se refiere a características del clima semana 13. ¿Qué es lo que se les había enviado? Más allá de lo que estaba en su guía. Colocar definición de meteorología, qué diferencia o qué es el tiempo atmosférico, qué es el clima, para diferenciar. Esto está en su libro, no hace falta ni siquiera buscar en páginas de internet. Tiene que leer y revisar y tomar como referencia. Esto igualmente estará directamente dispuesto, sobre todo en el cuestionario final. El tiempo atmosférico se refiere al estado momentáneo de la atmósfera. A ver, veamos qué más explica el autor. Está determinado por los elementos y fenómenos meteorológicos, como la lluvia, el granizo, la niebla, las tormentas eléctricas, las tornadas, etcétera, presentes en un momento y en un lugar determinados. Por eso se puede decir que ese tiempo seco, húmedo, frío, cálido, lluvioso o no, o que está con o sin viento. ¿Qué es lo que está mencionando? El tiempo atmosférico es lo que sucede inmediatamente. Por ejemplo, en estos días en la ciudad de Ibarra, y creo que a nivel de toda la cordillera de los Andes, especialmente en el Ecuador, en la sierra me refiero, han comenzado lluvias y lluvias fuertes. Hace una semana escuchaba que la lluvia fuerte en la ciudad de Quito destruyó una serie de casas. Ese es el tiempo atmosférico. Es un tiempo corto, es un tiempo que está cercano. ¿Qué es la meteorología? La meteorología es ciencia que se encarga de estudiar los cambios que presenta el tiempo atmosférico. Entonces, en este momento existen los meteorólogos que están indicando, explicando, los medios de comunicación se les escucha y se les observa. Dicen, hay cambios porque ha habido vientos que vienen desde el Amazonas, vientos que vienen desde el Océano Pacífico, vientos y de pronto nubes que vienen desde el sector de Centroamérica, otros que vienen desde el Polo Sur, etcétera. Entonces, determinan características para que la situación sea húmeda, fría, llovizna, etcétera, en un tiempo corto. Entonces, la meteorología se encarga de estudiar los cambios que presenta el tiempo atmosférico y que afectan las capas de la atmósfera que quedan más cerca a la Tierra. ¿Por qué tiene que ver y pues, se ha convertido en ciencia? Porque estos cambios atmosféricos tienen que ver con el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si hay cantidad de lluvia, inundaciones, las inundaciones matan los sembríos, llevan muchos animales, mata, les ahoga de pronto a reses que tiene usted en el campo, que tiene usted de pronto sembríos, a las mismas personas. Entonces, por eso se estudia la meteorología. Y los meteorólogos lo que hacen es tratar de adelantarse a los posibles acontecimientos, observando los cambios climáticos a través hoy con la tecnología que existe. Hoy tenemos en este caso, la posibilidad de centros meteorológicos y con la ayuda de algunos satélites espaciales. Entonces, realmente esto determina la posibilidad, a pesar de que muchas veces los meteorólogos se equivocan, porque el clima es muy cambiante de un día a otro. El clima es diferente al tiempo atmosférico, parece lo mismo. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar determinado por un largo periodo, desde décadas atrás o siglos. El clima no solo tiene en cuenta promedio de valores elementales de meteorológicos como la lluvia, cambio experimentado, tiempo atmosférico, etc. La climatología es la ciencia que estudia el clima y las variaciones a lo largo del tiempo.
El uno es la meteorología, que estudia el tiempo atmosférico, y la climatología es la ciencia que estudia el cambio y variaciones a lo largo del tiempo. El clima, entonces, por ejemplo, en nuestro país tenemos dos climas, dos estaciones, en otras palabras, invierno y verano. Y sabemos por el tiempo que ha sucedido las etapas que ocurren en invierno y las etapas que ocurren en verano. Entonces, suele ser aquí en la sierra época de vacaciones, justamente verano, por el calor intenso. Últimamente ha variado muchísimo igualmente por el daño atmosférico, por la contaminación ambiental. Se ha variado muchísimo. Por ejemplo, algunos agricultores que esperan ya las lluvias de invierno, resulta que es una época de sequía. Entonces, eso es lo que estudia la climatología. ¿Por qué ha cambiado ese clima? ¿Y por qué va variando, sobre todo con el tiempo atmosférico, con la ayuda de la meteorología? ¿Qué factores influyen en el clima? La radiación solar. No olvidemos que el astro rey, aquí hay uno de los gráficos que están en sus libros, es importantísimo la existencia del sol, porque gracias al sol se ha producido el desarrollo de la vida. Si nos quedaríamos sin sol, existiría un frío sumamente intenso y por ende las condiciones de vida como conocemos hasta la actualidad desaparecerían. Entonces, todo también depende de la intensidad de los rayos solares. El rayo solares, la luz blanca que decimos, viene consigo inmerso rayos X, rayos gamma, rayos ultravioletas, radiación visible, rayos infrarrojos. Todo eso está constituido en la radiación solar. Para los ecuatorianos es un poco más terrible con relación a todos los demás, porque vivimos en la mitad del centro de la Tierra, ya veremos un gráfico. Los rayos del sol caen perpendicularmente, nos fulminan, y los rayos ultravioletas nos pueden causar hasta cáncer a la piel. Los últimos meses mencionaban, sobre todo en medios de comunicación y los meteorólogos, los investigadores, que a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde la gente debe estar con gorras, con sombreros, con sombrillas, colocarse bloqueadores solares. ¿Por qué? Porque son horas terribles que pueden producir cáncer a la piel. No así en otros países no puede producirse tan alto. No estoy diciendo que no se produce el cáncer, pero el nivel de incidencia en el Ecuador por ubicarse en esta zona tórrida, en la zona central, es altísimo. Segundo, la curvatura e inclinación de la Tierra. La Tierra no está así como mencionáramos paradita. A través del tiempo, por los giros que realiza sobre su eje y alrededor del Sol, la Tierra va moviéndose. Entonces, realmente, como vemos aquí, en este gráfico de la derecha, la Tierra está inclinada, no está parada, no está en forma vertical, está inclinada. Y esa inclinación también hace que se influya en el clima en diferentes sectores. Por ejemplo, va dando las vueltas y habrá sitios, sobre todo que estén directamente involucrados con el sol, como se observa en este caso. Y eso hace que tengamos también las estaciones y la determinación de los denominados equinoccios. Equinoccios en marzo y en septiembre. El de verano y el de invierno. Entonces, equinoccio y solsticio. Estamos nosotros por llegar sobre todo al solsticio, en este caso de junio, que es la época del Inti Raymi, y todo tiene que conllevar a situaciones de creencias también de nuestros ancestros, que tiene que ver directamente con esta influencia de la Tierra y su ubicación. ¿Qué más tenemos? La latitud. La latitud es tomar en cuenta cuál está más cercana a la parte central de la Tierra. El Ecuador está ubicado en la zona tórrida. Realmente la línea imaginaria se llama línea ecuatorial. Línea ecuatorial o Ecuador significa línea central, línea media. Entonces, los antiguos habitantes de nuestro país, como le dijeron Ecuador aquí a nuestra situación, le dejaron como nombre a nuestro país Ecuador, por ubicarse en la línea ecuatorial. Nuestro país históricamente debería llamarse Quito, porque quienes eran los que
comandaban o los reyes de esa época eran los quitus, específicamente los shiris. Entonces debería ser Ecuador o Shiri, pero en este caso se denomina Ecuador o Quito, decía. Bien, este gráfico está más adelante en su libro. Esto explica un poco mejor. La zona intertropical, zona en esta tórrida se denomina. Esta franja sumamente tomate es la zona más fuerte donde caen los rayos del sol. Aquí está, en este lugar, ubicado el Ecuador, en uno de estos sitios, en el continente americano. Entonces, los rayos inciden directamente a nuestra zona. Luego, más adelante, tenemos la zona templada norte, zona templada sur, y la zona polar ártica y zona polar antártica. Mientras más alejado sea, los rayos no inciden directamente. Especialmente en las zonas polares casi no llega mucho. Y especialmente por la incidencia en cuanto a la ubicación de la Tierra. Otro de los factores que inciden en el clima o influyen en el clima, la altitud y el relieve. Entonces, en nuestro país tenemos grandes altitudes, estamos atravesada por la cordillera de los Andes. Entonces, los vientos no van directo de un lugar a otro, sino que se golpean con la cordillera. Vientos que vienen desde el Océano Pacífico se golpean con la cordillera, y vientos que vienen o van hacia el oriente también tienen que bajar o golpearse con la cordillera. Entonces, la presencia de montañas hace que cambie también el clima. Entonces, la altitud y el relieve, en este caso, zonas bajas, zonas altas y muy altas. Mientras más alto es, más frío hace. Mientras más bajo es, cuando vamos a la costa, ya sentimos el calor preciso de la costa. Y con estos cambios de vientos, de temperatura y de nubes, se producen entonces lluvias constantes y el cambio de clima como tal. Abajo tenemos vientos que transportan el vapor de agua desde el océano. El agua es liberada a medida que el aire sube y se enfría. El aire seco baja y calienta y absorbe el agua al ambiente, es lo que ocurre sobre todo en el oriente. También incide en el clima, en el planeta, las corrientes oceánicas. Existen muchas corrientes, es decir, el agua del mar, de los océanos, se mueven constantemente. Si el planeta Tierra gira en su propio eje, y eso nos da día y noche, pues también gira alrededor del Sol. Todos esos movimientos hacen que exista en nuestro planeta corrientes. Tenemos, ya veremos la próxima semana, la corriente fría de Humboldt, la corriente cálida del Niño, y cuando se presenta la corriente cálida del Niño, se produce el fenómeno del Niño. Hay mucha lluvia y evaporación, evapotranspiración e inundación, especialmente en la costa. Entonces, esas corrientes, como vemos aquí, que están en flechitas y que usted también puede ver en su libro, son corrientes que existen continuamente en nuestro planeta. Y eso hace que evapore el agua, que se choque con nubes, se formen tifones, se formen huracanes, destruyan ciudades. En nuestro país, el hecho de su ubicación, la cordillera de los Andes y todo lo que tenemos igualmente dispuesto por las corrientes fría y cálida, no hace que se forme realmente hacia nuestras costas, que debería ser lo lógico, tifones, huracanes. Eso sí ocurre, como vemos acá, en el sector de Estados Unidos, especialmente en el Golfo, cerca del Golfo de México, por los sectores entre Miami y entre Cuba, que constantemente están golpeados con huracanes, con tifones. Bien, entonces tenemos corrientes oceánicas, las corrientes de aire producidas por esto mismo, por la evapotranspiración, por los aires que vienen desde el polo norte, del polo sur, los aires que se forman, en este caso, por el viento que se forma por las mismas corrientes, por el misma ubicación del aire en zonas altas o zonas bajas, etcétera. Todo eso hace que cambie el clima. Eso es lo que corresponde hasta esta semana. Para la próxima semana me adelanto ayudándoles. Voy a colocarles. Próxima semana nos dice, la semana 4, temas, factores que afectan las corrientes y están en las corrientes marinas, en las páginas 178, 183. Aquí hay hasta un video. Leer detenidamente, prepararse para evaluación. Como no hay evaluación, tendrá que realizar el trabajo. Ya enviaré esta semana qué es lo que tienen que hacer ustedes.
Se referirá especialmente a la correa, a las corrientes que bañan nuestras costas. La fría de Humboldt, calidad del Niño, su incidencia, especialmente el fenómeno del Niño y cómo podemos evitar. Eso estará involucrado para el trabajo de esta semana, como no hay parcial. Entonces, si vamos realmente hacia el trabajo la próxima semana, están desde la página 178 factores que afectan las corrientes marinas. Hay que conocer y ampliar el viento, el agua salada, la zona tropical. Ya vemos cuál es la zona tropical e intertropical, está ubicada nuestro país ahí. El agua que rodea los relieves submarinos, el denominado efecto de Coriolis, temperatura de las corrientes marinas. Entonces, la de Humboldt es fría, viene desde abajo y baña nuestras costas, y eso hace que en nuestro país exista gran cantidad de peces que pueden ser consumidos y pueden ser enlatados, sardinas, atunes, etcétera. Pero lamentablemente existen embarcaciones que vienen especialmente de China en los últimos años, a vista y paciencia de las autoridades, muchas veces con convenio bajo la mesa de autoridades, que están aquí los barcos y se llevan gran cantidad de peces. Últimamente encontraron embarcaciones y sitios donde habían aletas de tiburón, porque los chinos consideran que las aletas de tiburón son afrodisíacos y venden en miles de dólares. Y están devastando la fauna marina de nuestras costas. Eso a vista y paciencia de las autoridades. Entonces tendrán que ver el fenómeno de la niña también, la corriente del Niño, el fenómeno del Niño. Hasta ahí y las medidas de prevención para el fenómeno del Niño. Más que medidas de prevención, porque es una situación natural, sería el afrontar esto, anticiparse a los daños que puede ocurrir, porque no podemos parar un fenómeno natural. Bien, eso es lo que corresponde para la siguiente semana. De mi parte, pues, el desearles toda clase de éxito, se cuiden con sus familias. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Reitero, las notas de toda la asignatura están subidas. Cualquier situación tendrán que hablar ya con las autoridades porque igualmente nosotros tenemos que cumplir con un cronograma establecido. Ustedes tienen sus guías, sus trabajos y se les ha permitido enviar sus trabajos a muchos de ustedes hasta el WhatsApp de los docentes con el fin de que cumplan, porque mencionan que no tienen posibilidades de conectarse a Edmodo. Los demás están subiendo los trabajos a Edmodo. Hay personas que suben después de 4 o 5 semanas y suben no sé en qué parte que tengo que andar revisando a cada momento y eso es perder tiempo. Sea ordenado, trate de cumplir, no son muchas las cosas. Sin más ni más, pues éxitos. Si desean decir algo, en este momento, pues quedan los micrófonos. Caso contrario, termino ya de